eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Aquí estamos una vez más. Última semana del mes de marzo. Ya nos anticipamos para el ingreso de abril y con abril las cuestiones también vinculadas de lo que se va a venir en la Cámara de Diputados, toda la actividad y también lo que fue el balance de este mes. Así vamos transitando este 2023 con obviamente todo el trabajo que transcurre por acá. Y en ese punto vamos a empezar a transitar entonces así este programa y le damos la bienvenida a Gonzalo Solabarrieta. Muy buen día, Vero. Hola. Muy buen día Buen para día. vos y para toda la gente que está en estos momentos sintonizando Diputados Televisión y sobre todo DTV Noticias, ¿no? Para arrancar este día viernes, cerquita del fin de semana, bien informados sobre toda la actividad legislativa y también, Vero, sobre todo lo que nos ha dejado esta intensa semana con la sesión especial en donde se han aprobado proyectos, en donde se han sancionado proyectos importantes y donde también hemos tenido la visita del jefe de gabinete Agustín Rossi, que ha sido realmente sin dudas un pilar fundamental en esta semana, sobre todo teniendo en cuenta el movimiento, la actividad, la intensidad que se ha vivido aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Exactamente, Gonza. Y bueno, básicamente, ¿cómo viene la semana que viene? Una semana que va a ser corta porque atraviesa el Semana Santa, el feriado, ¿no? Sí, sí, justamente en estos momentos estaba por enviar un mensaje, Vero, porque mira, yo no sé si vos tenés la misma información de que haya una posibilidad, un 20, un 30%, un 40, un 50, no sé el porcentaje que podamos tener de que haya una sesión el miércoles próximo, antes del comienzo del fin de semana largo, teniendo en cuenta que viene Semana Santa, jueves y viernes será al menos un día feriado. Posiblemente muchas personas trabajen y otras no, pero en referencia a lo que significa el calendario oficial, bueno, tenemos que hablar de que hay una pequeña posibilidad de que haya una posible sesión. Pero no lo queremos decir, obviamente. Claro, no lo queremos decir, obviamente, confirmando nada porque esto puede ser que suceda tal vez en las primeras semanas ya de abril o en realidad en las siguientes, ¿no? En la segunda o en la tercera semana de abril existe esta posibilidad de que esté esta sesión, pero imagino que algunos de los temas importantes que se vienen a la cabeza, ¿no? El tema de los créditos UBA, una solución para las familias, lo que puede llegar a ser también el compre argentino y por qué no también pensar en el proyecto agrobioindustrial que sabemos que se ha venido trabajando, hubo reuniones informativas en días atrás, pero algunos de los proyectos que se me vienen a la cabeza que pueden llegar a sancionarse de aquí a un futuro cercano en la Cámara de Diputados, como así hemos tenido esta semana, decíamos muy intensa, además de las comisiones, también la aprobación de proyectos como, por ejemplo, el fortalecimiento de la justicia penal en Santa Fe, haciendo el foco en Rosario, creando 50 nuevos cargos que necesitaban de un presupuesto y que rápidamente aquí diputados, tanto oficialistas como opositores, se han puesto de acuerdo para tomar esta medida y aprobarla en el recinto, entre otros proyectos importantes como... Sí, Vero. Gonza, te quería decir, ya para complementar tu información de lo que decíamos de la semana que viene, que ya está publicada una comisión en la página de la Cámara de Diputados y es la de juicio político que se va a retomar el martes a las 11, el martes 11 de abril, me dicen, a las 13 horas. Exacto, bueno. Así que ahí bueno, ya esa comisión o sea, que no si sería el martes que viene, sino el otro. quedó ahí frisada, ¿no? En esta semana quedó bastante frisada, no se tocó, no se habló, pero que retoma su trabajo este día.
Recordemos, Vero, que también en cuanto a la Comisión de Juicio Político, como bien vos decías, que no ha podido tener actividad esta semana porque, lógicamente, al haber dos sesiones, una informativa con la visita de Agustín Rossi y la especial donde se votaron 4 proyectos y en donde tuvo un curso durante casi todo el día porque terminó, ayúdame con la memoria, cerca de las 10:30 de la noche, claramente que tal vez el calendario no daba para continuar al menos esta semana con algo de tanta importancia como es la Comisión de Juicio Político, que ante la consulta a los distintos referentes y personalidades respecto a lo que vos mencionás, esto sería no el martes que viene, sino el otro, ¿verdad, Vero? Sí, exacto. Claro, el martes que viene no, porque bueno, está el feriado de por medio, no sé cuánta actividad puede llegar a haber. Por ahora, nada anticipado, pero sí ya cuando se retome el trabajo después de Semana Santa. Exacto, pero ante la consulta de si para el juicio político se venía algún tema en especial, para saber si dentro de toda esta actividad del juicio político ya había un número de reuniones en cuanto a las que quedan como para finalizar con todo el proceso y que después sí pase a la cuestión que tiene que ver ya con el Senado, porque esto es así, los dos poderes, en realidad las dos cámaras del Poder Legislativo son las que en este caso se encargan de visualizar bueno, todo lo que estamos observando en cada una de las comisiones. Claro. Y desde la Cámara de Diputados se hace todo esto que se está haciendo, que es tomar testimonio, además del debate, y llevarlo después al Senado para que, en definitiva, se termine dando bueno, lo más concreto, ¿no, Vero? En definitiva, y las conclusiones de todo este juicio político, pero no me han dado un número exacto. Es decir, cuando uno consulta, ¿cuántas reuniones quedan de juicio político? Y la verdad que uno dice, no 3, 4, 5, y te hacen como, viste, levantando la ceja, y la verdad que pueden ser hasta inclusive más. Vamos viendo, entonces, te dicen, viste, vamos viendo lo que va surgiendo en el camino. Claro, vamos viendo. Exacto, así vamos viendo y no te pueden confirmar un número, claro. ¿Viste? Capaz que hay más, capaz que hay menos, pero yo diría que tiremos hacia arriba el número. Totalmente, y ahí te veo esperando 4, 5, 6, ese mensaje, más. Esa respuesta ante esta consulta. Así que mientras vos esperás el mensaje y hablaste de la actividad de la Cámara, vamos a decir que esta Cámara aprobó 2 iniciativas ya hace un tiempo. Una está vinculada a la Ley Lucio, otra alcohol cero al volante. 2 iniciativas que se tenían que haber tratado en el día de ayer en el Senado de la Nación, pero por discusiones de quién tiene el control de la Cámara, si Cristina perdió el control, si no lo perdió, si somos mayoría, minoría, bla, bla, bla. La cosa es que Juntos por el Cambio decidió retirarse de la sesión y esto no se trató. ¿Sabés quién estuvo hablando, Gonza, de esta situación? ¿Quién, Vero? Contame. Germán Martínez, así que te invito a escucharlo. Yo lo califiqué de inhumano. Dale, a ver. ¿No? Porque uno entiende la política y uno entiende que hay momentos donde vos querés demostrar que tenés un cachito más de poder que otro, ¿no? Pero cuando en ese intento de demostración de poder te llevabas puesto a familias que estaban pidiendo la ley Lucio, a familias que estaban pidiendo el alcohol cero, a familias que estaban pidiendo los cambios en el certificado único de discapacidad, cuando no lográs ni siquiera empatizar con la necesidad que nosotros expresamos, creo que con mucha corrección el martes en el recinto, alrededor de lo que pasa en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, y en la necesidad de fortalecimiento de las instancias judiciales. Entonces me parece que fue un error gravísimo de la oposición. No solamente por no permitir y no facilitar que esas leyes se puedan aprobar, sino por la falta de empatía absoluta con los colectivos de ciudadanos argentinos y argentinas que están detrás de cada ley. Vos me decís, ¿eso ya lo veníamos viendo muchas veces en la Cámara de Diputados? Sí. También te quiero decir que todas estas leyes salieron de la Cámara de Diputados prácticamente por unanimidad. Antes de que empiecen los 2 bloqueos, el de final de noviembre por el Consejo de la Magistratura, que se llevó todo diciembre, y el del el mes de enero y febrero alrededor del tema del juicio político. Esta agenda fue una agenda que pasó por la Cámara de Diputados, inclusive semana después de la aprobación del presupuesto. Y así escuchábamos entonces al presidente del bloque del oficialismo, Germán Martínez, hablando sobre esta situación allí en el Senado.
Habrá que ver ahora cómo se retoman las tareas. El problema era que la oposición planteaba postergar algunos proyectos para una sesión en abril. El oficialismo, que había dicho que había acordado ya en labor parlamentaria el temario, no quiso aceptar, y así fue como el oficialismo, el Frente de Todos, que preside José Mayán, se quedó sin quórum. Lo lamentable fue ver que estaban las familias de víctimas de personas que, bueno, conduciendo en estado de alcoholemia, asesinaron a sus familiares. También estaba el abuelo de Lucio Dupuy, el niño de Río Negro de 5 años que fue asesinado por sus progenitoras, por su progenitora y la pareja de la progenitora. Y ante esta situación, bueno, fue un poco lamentable ver que no se avanzara con 2 iniciativas que en principio eran de consenso, y ante estas discusiones se cayera básicamente la sesión. Martínez estuvo brindando otros conceptos en la tercera edición de TV, así que vamos a seguir repasándolos. Yo creo que la tarea que está desarrollando Carolina Beliar como presidenta de la comisión es impecable, sino además el funcionamiento nuestro como bloque dentro de la comisión. Yo estoy muy satisfecho, tenemos diversidades políticas en nuestro espacio, diversidades territoriales en nuestro espacio, y estamos haciendo una gran tarea. Yo creo que, vos fíjate cómo arrancó, ¿no? Supuestamente íbamos a arrancar, decían que íbamos a hacer un zafarrancho, que no íbamos a pegar a los reglamentos, que iba a ser toda arbitrariedad, que no iban a impugnar, que no iban a judicializar, que no iban a no sé qué. Acuérdense que querían hasta impedirle a la presidenta de la comisión que sea presidente de la comisión, sí, ¿no? Se dijo que se tenía que excusar la presidenta de la comisión de juicio. Las cosas que se dicen en la Cámara de Diputados realmente bastante insólitas, digamos, ¿no? Y desde ese lugar arrancamos, y yo creo que hemos hecho un trabajo tal que nos permitió no solamente abrir la investigación, que fue para nosotros un paso importante, sino que además hoy están claras las líneas de investigación sobre las que estamos trabajando. Y en cada una de esas líneas vamos avanzando en cosas concretas y con hipótesis que, por ejemplo, en el tema del 2x1 ya claramente han quedado manifestadas en el ámbito y en el seno de la comisión. Hoy renunció el presidente de la obra social. Claro. Y todavía no hablaron del tema casi. Sí, en la todavía no empezaron la investigación. Pero es uno de los elementos que a nuestro criterio pueden configurar no solamente mal desempeño, sino delito en el ejercicio de las funciones, digamos. Entonces digo, no, me parece que estamos haciendo, y lo dije ayer en el recinto y lo voy a decir, el nerviosismo que transmiten algunos sectores de la comunicación alineados con Juntos por el Cambio y con estos intereses oscuros del sector del Poder Judicial, me ratifica que estamos en el camino correcto. Bien, pasaba entonces así Germán Martínez hablando con el programa de Diputados TV, la tercera edición, la veíamos a Amanda Alma, su conductora, y también, bueno, estuvo hablando de otras cuestiones. Vamos a seguir repasando sus conceptos. Me dicen que pare. Bueno, está bien, entonces vamos, mientras esperamos que se cargue todo lo que se tiene que cargar, vamos a recordar que esta semana pasó el jefe de gabinete, Agustín Rossi, en la Cámara de Diputados, hablando de Germán Martínez, que es un hombre muy cercano, ha sido asesor de Rossi cuando él fue diputado de esta Cámara, y que obviamente trabajan codo a codo en las cuestiones políticas, sobre todo de la provincia de Santa Fe. Bueno, Martínez muy cercano también a Agustín Rossi, que dejó varios conceptos también el día de su presentación allí. A ver, perfecto. Bueno, me dicen vamos con las notas sobre Rossi. Bueno, vamos a escuchar la palabra de Agustín Fernández. Agustín Rossi es un hombre probado, digamos, en la gestión pública, y en este sentido, digamos, sentó su posición política, que comparto, con el tema de Aerolíneas Argentinas. Es decir, no podemos condenar a muchas de las ciudades y provincias del interior a que vamos a otro tema, digamos, como de cielos abiertos, donde cada una de las empresas hará las rutas aéreas a aquellas ciudades donde le dé mayor rentabilidad. Claro. Que es lógico, digamos. Conveniencia económica.
es la conveniencia económica y es válido, digamos, en el sistema capitalista. Uno no dice que no sea válido, pero la línea de bandera que tenemos llega a todas las provincias y a cada uno de los rincones, por más que algunas de estas provincias sean deficitarias para esta línea de bandera, pero necesitamos la conectividad y la relación de todos los argentinos en ese sentido. Y así como resaltó que el tema de la obra pública, más que nada en la construcción de vivienda, es un gran dinamizador de la mano de obra y genera puestos de trabajo a lo largo y a lo ancho de la nación, y vemos cómo han caído esos índices reales de desocupación en distintos lugares del interior. Digamos, acá en el norte, la gente de UOCRA puede dar fe que de la cantidad que tenía de gente empleada, casi ha cuadruplicado los puestos de trabajo en todo este periodo. Y así como en La Nación, creo que también en el día de hoy o de ayer, no recuerdo bien, el ministro Cato Podis dijo que hay más de 5.000 obras en ejecución en la Argentina, de las cuales cerca de 3.200 ya han sido terminadas. Y es esta la Argentina que queremos, que buscamos y por la cual peleamos todos nosotros, ¿no? Y ahí pasaba entonces la palabra del representante del oficialismo hablando con las periodistas de esta pantalla, Amanda, Jessica, Melissa, allí en la tercera edición. Y también estuvo hablando Martín Tetaz, el diputado representante de Evolución Radical, al término de lo que fue la exposición de Agustín Rossi, y si les parece vamos a escucharlo. Martín Tetaz, cuéntenos un poquito las sensaciones de tener aquí en la Cámara de Diputados, que imagino que ya es importante, la presencia del jefe de gabinete, pero también un poco cuál es su mirada, cuáles son las cosas que les gustaría dialogar puntualmente con él. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? La verdad que es un papelón la presentación del jefe de gabinete. Habló 1 hora, la mitad del tiempo que habló en un tono que no corresponde a la investidura de un jefe de gabinete, con chicanas, con agresiones, con un tono que no corresponde. Y la segunda mitad hablando de la gestión de la presidencia, de la primera presidencia de Néstor Kirchner, de la primera presidencia kirchnerista. Muy poco sobre la actual presidencia de Alberto Fernández, y nada, no mencionó la palabra inflación en 1 hora de discurso, no mencionó la palabra seguridad en 1 hora de discurso. Los dos principales problemas que tiene la gente hoy, nada de eso, y incluso en las preguntas que nosotros le mandamos por anticipado, en las respuestas que mandó el jefe de gabinete, tampoco hay métricas, tampoco hay resultados. Yo, por ejemplo, le pregunté cuáles eran los resultados en materia de políticas de género, en materia de brecha de género. Es un número. Todos sabemos que en Argentina las mujeres ganan 25% menos que los hombres. Es un dato. ¿Cuál fue la evolución de la brecha de género durante la gestión de Alberto Fernández? No pudo contestar un número tan simple como ese, no puede mostrar métricas de gestión, y me parece que ese es el déficit más grande que tiene este gobierno. Hasta ahí entonces el diputado de Evolución Radical, y vamos a pasar a otra radical, que es la santacruceña Roxana Reyes. Vamos a escucharlo. Diputada Roxana Reyes, bueno, primero buen día, y segundo consultarle sobre la importancia desde su opinión y desde su sector político también, la llegada del jefe de gabinete de ministros, Agustín Rossi, explicando también, según lo que establece el artículo 101 de la Constitución, bueno, explicar un informe, ¿no?, de gestión sobre diferentes temas importantes. Bueno, la verdad que lo califiqué como una oportunidad perdida, porque tuvo oportunidad de brindar un informe sobre el avance de las políticas públicas en el país. A mí fundamentalmente me interesaban algunos que tenían que ver con niñez, los recortes que se hicieron en el presupuesto de niñez, y otros temas que tienen que ver con la inflación, que tienen que ver con la inseguridad, que tienen que ver con el narcotráfico y con tantos otros flagelos que nos atraviesan. Vino, hizo un discurso político y trató de eludir responsabilidades, y habló del magnicidio y habló de los desaparecidos, y realmente perdió una oportunidad de brindar el informe que nosotros necesitamos para seguir trabajando en una casa como esta, que es la Casa del Pueblo, es la casa donde estamos representados desde todas las provincias y de los vecinos de todo el país, y que podría haber dado elementos para que trabajemos debidamente sobre políticas públicas.
Y obviamente los diputados de la oposición tienen su visión crítica hacia lo que fue la exposición de Agustín Rossi el día miércoles en la Cámara de Diputados. Y también está la visión, digamos, contraria por parte del oficialismo. Y en ese punto vamos a escuchar la palabra de Litza. Diputada Mónica Litza, bueno, buen día. Primero consultarle puntualmente sobre este cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional con la llegada del jefe de gabinete de ministros, Agustín Rossi. Bueno, ¿cuál es su opinión y cuáles puntualmente serían las preguntas o los temas que cree que él tendría que responder? Bueno, ya lo recibimos al jefe de gabinete, ya él hizo la primera parte que corresponde a su exposición respecto del estado general de la nación. Fue muy preciso, fue muy conciso, tiene una gran experiencia no solamente en el Poder Ejecutivo, sino también en el Poder Legislativo. Él fue diputado muchos años, jefe de bloque, el Frente para la Victoria en ese momento, por lo tanto conoce lo que es la técnica también parlamentaria y se prestó muy bien, de muy buen humor al juego, ¿no? También que al ida y vuelta que le ofrecen los diputados, que digamos no sería lo más correcto porque en realidad el primero tendría que exponer y después recibir las preguntas, pero hubo, como dirían los chicos, se picó por momentos y él salió airoso porque realmente tiene mucha solidez y pudo responder a todo lo que, y está respondiendo, ¿no? En este momento a todo lo que le está siendo preguntado. Muy bien, puntualmente y preguntándole ya por otras cuestiones que tienen que ver con, en este caso, lo que es Malvinas y los 40 años, bueno, ¿cuál es su opinión con este tema? Bueno, el año pasado fueron los 40 años de Malvinas, ahora estamos cumpliendo 41. Ratificó la posición argentina, ¿no?, de la defensa irrestricta de la soberanía argentina sobre las Malvinas. Creo que ya es una discusión saldada en la sociedad, eso no ha generado un debate en diputados porque creo que Argentina se ha convertido en una causa nacional, ¿no? Una causa precisamente de toda la Argentina. Y seguimos en la línea y en sintonía con el oficialismo y para eso vamos a escuchar también el testimonio del diputado Ferreira de Jujuy. Diputado Ferreira, muchas gracias, muy amable. ¿Qué opinión le merece esta visita del jefe de gabinete Agustín Rossi a la Cámara de Diputados? Bueno, me parece perfecto que el jefe de gabinete ha cumplido con la obligación de venir a la Cámara a responder preguntas. Como siempre hay algunas agresiones, algunas preguntas o algunas respuestas del ministro que no agradan, pero de todas maneras está cumpliendo con la obligación de informar, que es lo que corresponde, y sería necesario que vamos atemperando los ánimos, y que las reuniones tengan un tono un poquito más cordial, porque la agresión no lleva a ninguna parte. Y en la primera mañana estuvo hablando el diputado también del oficialismo, representante del Frente Renovador, Carlos Selva, sobre lo que dejó y lo que su impresión le dejó la llegada de Agustín Rossi. Primero que nada, la satisfacción de ver nuevamente un dirigente como Agustín. Claro. Que obviamente él tiene una expertise de lo que es la Cámara de Diputados. Realmente fue muy grato ver la exposición de Agustín porque hizo un balance de gestión en serio. Y obviamente que para hacer un balance de gestión hay que tener datos comparativos para saber si uno está bien en el rumbo y demás. Bueno, eso por supuesto irritó bastante a la oposición. Tuvo que tener el aplomo, como te lo he dicho ya en otras oportunidades, para soportar agravios y provocaciones totalmente desubicadas, solamente buscando protagonismo personal y no profundizando el tema. Y después obviamente hubo preguntas que tienen que ver con generar, digamos, títulos por parte de la oposición, ¿no? Títulos de algún diario o buscando realmente eso. Obviamente Agustín fue, con la profundidad y capacidad que tiene, demostró con solvencia la intencionalidad de descalificar a la vicepresidenta de la Nación, mostró las tapas de los diarios en algún momento, el extremo de un acto de cinismo, que decir la bala falló pero la sentencia sale, o sea, como diciendo que las dos cosas eran
orientadas en el mismo sentido. Bueno, y eso obviamente a los que se sienten parte de esa estrategia y socios de lo comunicacional, obviamente los levantaba la temperatura de la discusión. Pero realmente fue muy grato verlo, Agustín. Realmente nos sentimos muy bien representados. Hubo 4.040 preguntas. Somos 257 diputados. Es una barbaridad. O sea, el objetivo es ver si el jefe de gabinete, sea este o sea cual sea, se equivoca, omite una respuesta. Por supuesto, las 4.000 preguntas abarcan todo el Estado, ¿no? Claro. O sea, el jefe de gabinete recirculariza las preguntas de distintas áreas, es receptor de eso y después tiene que poner la cara por lo que recibió en información o lo que no recibió. Lo que decía yo, y lo hablábamos todos y éramos coincidentes, que eso no le sirve a nadie. No solamente que es un escarnio para el jefe de gabinete, sino que realmente no te sirve porque yo creo que hay que poner un tope de 3 preguntas por legislador. Y también estuvo hablando sobre el tema el mendocino Pérez Plaza. Estuvimos bastante, fue uno de los diputados que estuvo todo el día sentado ahí en el Congreso, de principio a final, escuchando la intervención de nuestro jefe de gabinete, en donde nos contó cuál es la realidad que venimos viviendo. Argentina tiene distintas problemáticas que tiene que ir resolviendo, la está resolviendo en medida de sus posibilidades, hay que trabajar todo codo a codo. Le puedo decir eso, le puedo decir anteriormente que logramos sacar leyes que fueron muy importantes, como el monotributo tecnológico, el Monotex, que es un monotributo que le permite a la gente que trabaja con la industria del conocimiento poder ingresar en un ámbito formal y poder cobrar lo que exporta en conocimientos al mundo, porque nosotros a través de la tecnología podemos generar muchas cosas favorables y trabajo que se capacita en Argentina y que se exporta. En este caso es la industria del conocimiento, en donde hay gente que anteriormente no podía hacerse de los cobros en el exterior, y eso hace que bueno, teníamos que legislar algo para poder regularizar esta situación. Por eso existe ahora la posibilidad de que la gente, a través de este monotributo Monotec que se dice, tenga la posibilidad de acceder a dólares que son pagados desde el exterior. Bueno, recordemos entonces que estamos repasando los testimonios de los legisladores, las repercusiones de lo que dejó la llegada de Agustín Rossi a la Cámara de Diputados. La primera vez que llega como jefe de gabinete, presenta el informe de gestión del gobierno nacional, después de varios meses que el jefe de gabinete anterior, que era Juan Mansur, no asistía y no cumplía con lo establecido en la Constitución Nacional respecto a la competencia que tiene que tener un funcionario de ese estilo. Y básicamente Agustín Rossi, bueno, llegó a un lugar, un terreno muy conocido para él, lugar donde él ya fue legislador, fue incluso presidente del Frente para la Victoria, del bloque oficialista, en ese momento era opositor en épocas de Cambiemos, y manejó bastante bien la cancha, ¿no? Vino con un discurso que no fue leído, vino con una exposición que duró más de 60 minutos, unos 66 minutos. No hubo en ningún momento una ayuda a memoria de papeles, bueno, muy suelto, muy también allí, digamos, de alguna manera espontáneo, el jefe de gabinete brindando esta exposición. Estuvo hablando la diputada Dania Tabela. Una pérdida de una oportunidad muy grande, ¿no? De una oportunidad de poder haber debatido entre todos algunas cuestiones que tienen que ver con los problemas más urgentes, básicamente la inflación y la seguridad, y también poder haber avanzado en temas importantes como aquellos vinculados a la educación. Alguna consideración hizo el jefe de gabinete respecto de eso, respecto de la agenda estratégica de ciencia y tecnología. Bueno, me parece que había temas importantes para discutir. El jefe de gabinete arrancó con una buena diagnóstico de algunos temas que le preocupan al gobierno y a la oposición, hasta que en un momento convirtió el informe del jefe, o el intento de informe del jefe de gabinete, en una arenga política para su espacio político. Y la verdad que ahí es donde esto pierde relevancia, donde pierde importancia. Me apena haber perdido una oportunidad de dialogar con un jefe de gabinete que yo creo que es un gran político y un gran referente del Frente de Todos, de temas que realmente son muy importantes, sobre todo considerando que es de la provincia de Santa Fe, que vive en la ciudad de Rosario, que el día anterior habíamos votado casi por unanimidad
la ampliación y la mejora y el fortalecimiento de la justicia federal en Santa Fe, y que hay otro montón de temas vinculados a la justicia, al narcotráfico, a los delitos asociados y a políticas públicas del Estado respecto de, por ejemplo, educación, cuidados, infancia, adolescencia, que podríamos haber discutido ayer, vinculados también al flagelo del narcotráfico, y que lamentablemente se perdió la oportunidad. Recordemos que también Rossi apuntó a la oposición por, de alguna forma, no haberse expresado de manera contundente frente al intento de magnicidio el año pasado hacia la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. En ese punto les reclamó de alguna forma su actitud frente a un hecho, bueno, bastante importante, ¿no?, a nivel nacional, y un hecho político, digamos que, bueno, genera advertencia y preocupación dentro de la dirigencia. Estuvo también hablando Juan Marino respecto a lo que dejó las palabras del jefe de gabinete. Me parece que fue muy importante que el jefe de gabinete denunciara con tanta claridad el intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación. Ajá. Y que reclamara un repudio contundente de todo el arco político, y que pusiera de manifiesto, cuando le respondió a Lombardi, que la presidenta del PRO aún al día de hoy no se pronunció. Yo eso lo saludé, lo reivindiqué en mi intervención, y a partir de eso también planteé la necesidad que reclamemos el juicio y el castigo a todos los responsables del intento de asesinato de la vicepresidenta, a los que lo llevaron adelante materialmente, a los que lo idearon y a los que lo financiaron. Todos ellos quisieron matar a Cristina, y el aparato judicial debería hacer una investigación judicial como corresponde, investigando todos los elementos que ya son públicos y notorios. Bueno, lo decía la diputada Osuna ayer, el celular de Milman, también el involucramiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, el financiamiento del Grupo Caputo a la supuesta carpintería de Revolución Federal. Hay muchísimos elementos que indican que esto no se reduce solamente a las personas que están detenidas, y por eso, a partir de lo que planteó el jefe de gabinete sobre la necesidad de enfrentar, repudiar el intento de magnicidio, se desprende la necesidad de luchar por el juicio y castigo a todos y cada uno de los responsables. Y después también una reflexión política sobre la actitud de la oposición hacia el informe del jefe de gabinete, ¿no? Porque la oposición pretendió mostrarse preocupada por los problemas del país, como si ellos no tuvieran ningún tipo de responsabilidad, y nos ocupamos de preguntarles qué proponen para solucionar la deuda que ellos tomaron con el Fondo Monetario Internacional cuando Macri fue gobierno, y que después ellos votaron a favor del nuevo acuerdo que trajo Guzmán al Congreso, por lo cual también tienen un grado de responsabilidad y tienen que dar explicaciones. Y el mejor momento para discutir esas cosas, que son las cosas que importan, es la campaña electoral, porque en la campaña electoral hay que decirle al pueblo cómo vamos a solucionar los graves problemas que tiene hoy nuestro país. Ese fue el desafío que le planteamos ayer a la oposición, también a partir del informe del jefe de gabinete. Y Rossi habló de 4 crisis, ¿no? Habló de que una está vinculada con lo que fue la pandemia por el COVID-19, otra está vinculada a la guerra entre Ucrania y Rusia, también habló de la crisis vinculada o relacionada con la sequía, y también tuvo duras palabras con respecto a el endeudamiento que contrajo Argentina en épocas del gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Estuvo señalando esto y otras cuestiones el diputado Alderete. No, bueno, yo sigo insistiendo, es decir, la oposición no habla como si nunca hubiesen ellos gobernado. Y han gobernado 4 años y realmente nos han dejado una deuda impagable. Por eso es que soy consecuente, no soy obsecuente, soy consecuente con lo que digo, con lo que hago, y vengo haciendo hace muchos años. He sido uno de que ha votado en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque sabía lo que eso significaba. Significaba no solo sometimiento, invadir nuestra soberanía, ello, exigir qué política vamos a tener en nuestro país. Y esa deuda, ¿quién la contrajo? El gobierno anterior. Y ¿por qué no se investiga esa deuda? ¿Dónde fue a parar? No fue a parar a la salud, a la educación, a la producción. Fue a parar para evadir, fue a parar para hacer grandes negocios sin ir a la producción ese dinero. Es decir, yo quiero saber, y aquello que se debe realmente, porque también tiene una complicidad el Fondo Monetario Internacional, porque no debería haber prestado, porque no estaba en condiciones nuestro país para recibir tan volumen préstamo, ¿no?
Y después de escuchar a Alderete vamos a tomarnos unos minutitos para hacer una pausa, pero sigue habiendo más contenido en Diputados TV, en DTV Noticias. Va a llegar el análisis de Pablo Varela después de la pausa y también vamos a repasar iniciativas en la sección Mis Proyectos. Una diputada que está pidiendo la amnistía por el caso de Milagro Sala y que presentó un proyecto al respecto. Quédate ahí, ya volvemos. ¿Cómo les va? Buenos días. Exactamente la hora 10 de la mañana. El debate es cómo industrializamos. No es la industria pesada del peronismo de los 50, sino que es batería de litio, es aceite de soja, es urbanizar los 5.600 barrios, es lograr poner los 3.000 jardines de infantes que nos faltan y es lograr que el Estado regule, pero que deje generar condiciones para el sector privado. Mucho para debatir y realmente gobernantes comprometidos en que esto sea una realidad para muchos salteños, porque genera fuentes de trabajo, trae inversiones, mejora las condiciones económicas de los lugares donde tenemos esta enorme riqueza que está en nuestra puna. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición. Acá estamos en vivo en la pantalla de TV. Creo que esta cuestión es urgente, la de Santa Fe urge. Y bueno, aprobar esto que aprobamos ayer en los presupuestos para la justicia me parece muy bien, en un contexto muy delicado. Hablamos de Santa Fe, pero tenemos varios lugares del país que estamos en las mismas situaciones. Si vos lo ponés a mirar desde el punto de vista nuestro, el valor de la ley no es para la familia, sino es para el valor para todos los niños que quedan en Argentina, que no vuelvan a suceder casos como el que sucedió con Lucito, y lamentablemente, ¿no? Y prevenir todo maltrato infantil y que no sean vulnerados sus derechos los niños. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Activa recreos, activa vacunas. Continúa la campaña contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive. Son 2 dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, y son requisito para el ingreso escolar ciclo lectivo 2023. Acércate a cualquier vacunatorio u hospital público hasta el 31 de marzo. Más info en argentina.gov.ar/activa vacunas. Activa vacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Punto Género, lunes, 23 horas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos. Es un proyecto que suscribimos 18 de los 19 diputados nacionales en la provincia de Santa Fe con la idea de poder preparar a la justicia federal para el sistema acusatorio adversarial que impone nuestro nuevo Código Procesal Penal. No solamente prevé jueces de garantía, fiscales, defensores que van a tener un rol preponderante en la nueva dinámica del sistema, sino inclusive también corrige algunos desfasajes históricos. 47 años del golpe cívico-militar, queríamos recuperar un poco uno de los testimonios que da una de las sobrevivientes de la dictadura, que es una de las que presenta uno de los pedidos de juicio político en su caso particular contra el presidente de la Corte, Horacio Rosati.
ADTV, tercera edición, de lunes a viernes. Seguimos en DTV Noticias y entonces vamos a empezarnos a meter con la información y lo que es el análisis de todo lo que dejó esta semana. Decíamos, la última semana del mes de marzo, ya comienza abril y se va acercando también el cierre de presentaciones de listas. Recordemos que es un año electoral, tenemos elecciones en agosto, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y luego las generales en octubre. Pero para esto vamos a darle la bienvenida a Pablo Varela, nuestro compañero de tareas, para empezar a transitar este análisis específico de lo que va a venir también, Pablito, en la Cámara de Diputados en este año atravesado por lo electoral. Buen día. ¿Qué haces, Vero? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. ¿Vos? Me alegro. Bien, todo bien, todo bien. Bueno, sí, la verdad que... Tema libre, pero en realidad enfocarnos, Pablito, bueno, Pablito, en lo que se viene, ¿no? Transitados por esta cuestión del año electoral y la posibilidad de que haya una sesión ahora en abril o algún tema de consenso con la oposición. Y después, bueno, no sabemos si plancha, si no planchan. ¿Qué decís vos? Sí, un poco eso que mencionás vos, es decir, es la especulación. Se habla de que podría haber sesión el 19 de abril o el 26 de abril, con algún tema de salud, me mencionaban, como, viste, muchas veces esos temas de salud tienen que ver con la posibilidad de generar ciertos consensos. También estaba en carpeta agrobioindustrial, que todavía necesita dictamen, que tuvo una reunión plenaria hace poquito ahí en Agricultura y en Industria. Pero bueno, se habla un poco de eso, sesionar antes de que finalice abril, porque la semana que viene ya es corta con la cuestión de la Semana Santa. Y después me parece que entramos ya en un calendario electoral muy potente, sobre todo en las provincias. Y si mirás a junio, obviamente está la definición, tanto en las listas nacionales como en las listas de la provincia de Buenos Aires, que no es un dato menor, porque representa el 40% del padrón electoral, porque es la provincia más grande del país, porque si te va bien en la provincia de Buenos Aires tenés altas chances de ser presidente o presidenta. Entonces, me parece que las energías de la política se van a volcar a esas definiciones. Pensemos que también, por ejemplo, el 25 de junio elige Córdoba. También. Córdoba es el segundo padrón electoral, no es un tema menor. También por ahí va a estar Mendoza, es otra de las provincias de peso. Así que se viene un año muy movido en lo electoral, con muchas definiciones, con mucha incertidumbre, con esta idea de un tercer espacio libertario, liberal, antisistema de Milei creciendo, pero con una agenda legislativa que me parece que va a quedar muy en stand-by. Ayer vimos una escena en el Senado, te iba a decir. Que bueno, es estrictamente lo que estamos hablando acá de diputados, pero en definitiva vimos una escena en el Senado de muchísima tensión en una pelea infantil. Totalmente. Respecto del reglamento sí, reglamento no. Lo cierto es que no hubo sesión, más allá de quién tenga razón con el reglamento. Ni siquiera me meto en esa irresponsable, Pablo, para la situación en la que atravesamos. Es una imagen, la verdad, que no está buena brindar a una sociedad que viene, viste, también descree de lo que son los políticos, de lo que son los representantes. Y la pelea esa de quién controla, no controla, yo tengo razón, vos tenés razón, y dejar aparte iniciativas importantes, sobre todo con personas ahí presentes en los palcos que han vivido estas situaciones que nadie quisiera vivir en su vida. La verdad que, viste, es indignante. Y te iba a preguntar justo por esto también, porque sabés que ayer estuvo hablando en la tercera edición Germán Martínez y también estaba muy enojado con el tema. Con la situación del Senado, claro, no lo vi. Repercute también en diputados. Y bueno, pero vos fíjate una cosa, Vero, vos hablás con Juntos por el Cambio o hablás con el Frente de Todos y todos están preocupados por el fenómeno Milei. Yo también, agrego, pero como ciudadano. Pero digo, flaco, o sea, no, al contrario, flaco favor, no, gran favor le hacen, digamos, a ese caldo de cultivo de ese enojo. Así que sí, como decís vos, había muchos familiares, organizaciones sociales,
estuvieron en los palcos primero, después estuvieron en el salón que se llama el Salón de las Provincias, hablando un poco con la prensa. La verdad que veías a las personas muy acongojadas. Uno está acostumbrado a tratar con los políticos, en realidad, que tienen el cuero más curtido, por decirlo de alguna manera, pero esas situaciones son poco agradables, y más allá de lo poco agradable que pueda ser para uno, la verdad es eso, es la política o el sistema político no dando respuestas a una sociedad que viene muy golpeada. El último índice de inflación dio más de 100% anualizado. La verdad que es muy difícil vivir en la Argentina. No, ¿sabes lo que pasa, Pabli, en ese punto? Que es como que después escuchamos y escuchamos discursos donde todos queremos que mejore, todos queremos tratar, pero en definitiva ninguno quiere tratar nada, ¿viste? Porque no llegas a acuerdos, uno tironea para un lado, otro tironea para el otro. Entonces, si hay intenciones de tratar, bueno, a ver, aflojemos, busquemos la forma y que avancen estas iniciativas, porque la realidad, viste, esto de no lo trato porque el otro, o yo lo quiero tratar pero el otro, y la verdad es nadie ahí, ¿no? O sea, como que es bastante complejo. No sé si puede llegar a replicarse una situación similar en la Cámara de Diputados. Me parece a mí particularmente que Martínez tiene un poco más organizado el esquema, ¿no? O está haciendo un trabajo un poco más de consenso en diputados. Sí, me parece ahí, bueno, el Senado venía muy paralizado, un poco las sesiones fueron forzadas por la oposición, porque había 2 pedidos de sesiones especiales, una de Juntos por el Cambio y otra por el bloque del peronismo disidente, llamémoslo Unidad Federal, se llaman. Me parece que en diciembre pasado hubo un par de sesiones caídas en diputados y entonces Martínez seguramente irá con precisión, ¿viste? De cirujano, buscando los temas que verdaderamente hay consenso y que no se le pueden escapar, y debe tener una cuenta, yo me imagino, no sé, no lo hablé nunca con Martínez, pero debe tener una cuenta de almacenero. Totalmente. Tipo, voto más, voto menos, acá sacamos 129, acá 131, acá 132 y medio, si falta tal, no sé. Y así debe llevar la cuenta y debe ir con los temas muy ajustados para no atravesar situaciones como las que vimos ayer, seguro. Lo tiene que pensar, lo tiene que elaborar él con la presidenta de la Cámara, con sus colaboradores, seguro que es así. Y bueno, sí, calculo que no va a pasar después, sobre todo después de diciembre, donde había una serie de temas que cuando bajaron al recinto hasta había acuerdos y después presiones internas de Juntos por el Cambio hizo que, no sé, Evolución se diera vuelta en la posición. Me acuerdo del tema de universidades, el interbloque federal se retiró. Bueno, sí, yo creo que Martínez hace un gran esfuerzo. El contexto no lo ayuda. Sí, totalmente. Y además, bueno, para mí fue fundamental negociar el proyecto del fortalecimiento de la justicia penal federal en Santa Fe, porque ahí tuvo votos que tal vez en otras iniciativas hubieran sido, digamos, contrarios, y de alguna manera el interés era tan grande en un porcentaje o en un grupo de diputados que les sirvió para poder avanzar en la última sesión. Me parece que buscar ahora un acuerdo con el tema de los créditos UBA, con Cobos, también me parece que viene en sintonía con esa negociación que hizo con los santafesinos. Tal vez abordar por temas y no por posturas políticas más que nada, ¿no? Pues si hablamos de la agenda judicial es un lío, si hablamos... Ahora, en el tema de los créditos UBA también está la cuestión económica. No sé si le va a ser tan fácil eso. Sí, yo creo que Créditos UBA estaba bastante avanzado. Esta semana, el martes, me dijeron que hubo reunión de asesores. La verdad que no sondeé mucho más. Se esperaba que en esa reunión de asesores hubiese acercamientos para un dictamen. Dictamen que en teoría cuando uno va hablando no está tan lejos. Tiene que ver con la fecha de corte, tiene que ver con poderle poner un nuevo índice, porque obviamente el UBA es un índice de valor que con el IPC, con la inflación, se va por las nubes. Bueno, hacer un índice más ajustado a la evolución salarial y en todo caso subsidiar la brecha esa, que la diferencia que se puede hacer para que los bancos no pierdan. Los bancos no pierden nunca, Berito. No, nunca jamás.
Y me parece, sí, está bueno lo que planteas, no lo había pensado, la verdad, pero sí, puede ser, ir tema por tema, ¿no? Es decir, che, agroindustrial fue representado, digo, vuelto a presentar, ¿no? Con ya charlas previas, genial. Uva, bueno, tenemos esto bastante avanzado, bueno, dale. Y vamos así, 2, 3 temas, y vamos a sesionar y que esto mínimamente funcione, porque después incluso monotributo TEC. Claro. Pero ¿sabes por qué también te lo digo? Salió con muchas abstenciones. Sí, muchas. ¿Sabes por qué te lo digo también? Porque es un año electoral y también cada legislador tiene su interés particular por cómo va a impactar su provincia y tal vez de cara a una posible candidatura. Entonces me parece que buscar como esa situación, después me parece que el oficialismo así divide los bloques, ¿no? En el tema de los representantes provinciales y los intereses particulares que tienen frente a las posiciones ideológicas y orgánicas de un espacio político. Por eso lo pensaba en esos términos. Sí, vos decís que es como meterle una cuña a Juntos por el Cambio, el tema UBA, porque la UCR puede estar a favor y el PRO no tanto. Claro, algo así. Bueno, sí, también. Y cómo repercute eso en la gente, ¿no? Puede ser interesante. La verdad que Cobos tomó ese tema. Hay un fallo de una jueza en Mendoza que de alguna manera habilitó, pero es el caso de una familia. Y creo que a partir de ese caso, no sé si fue por ello, pero entiendo que un poco motivado por eso, Cobos, con este antecedente de Mendoza, tomó ese tema. Claro. Y sí, es un tema sensible por la cuestión económica. Yo creo que el PRO ahí está un poco más reticente porque el esquema UBA es un esquema que impulsó Mauricio Macri. Pero bueno, me parece que básicamente, igual, a ver, creo que la gran mayoría de los créditos están tomados con la banca pública. Es decir, algo se puede hacer. Algo se puede hacer. Algo se debe hacer. Sí, algo se puede hacer y como vos decís, me parece que vamos a ver esta negociación próximamente. Me corre el tiempo, Pablito, pero fue un placer dialogar con vos como siempre. Te deseo que tengas un lindo fin de semana. Dale, Berito, igualmente para vos. Un beso grande. Beso grande. Y les decía que una diputada estuvo presentando distintas iniciativas y ella es del oficialismo, es Gisela Marciotti, y vamos a presentarla en Mis Proyectos. Estamos presentando el proyecto de ley de amnistía. Es el primer proyecto de amnistía que hay en estos 40 años de democracia y este proyecto busca precisamente amnistiar a Milagro Sala y a los presos políticos y presas políticas de la Tupac Amaru. ¿Por qué este proyecto de ley? Bueno, porque es una herramienta que le da al Congreso Nacional la Constitución Nacional y tiene que ver precisamente con eliminar el delito que se les imputa a estas personas. La amnistía, en este caso, que es decía una herramienta constitucional, lo que tiene de distinto, por ejemplo, con el indulto, es que el indulto es una facultad del Poder Ejecutivo y el indulto lo que hace es reconocer el delito y perdonar el delito. La amnistía dice, acá no hubo delito, son perseguidos y perseguidas políticas y son presos en este caso y presas políticas. Entonces acá lo que se hace es decir, no hubo, no hay y no habrá en este caso delito alguno porque se trata de una persecución política. Bueno, espero que prontamente este proyecto esté en comisión, tratado con dictamen y que llegue al recinto porque tener la amnistía para los presos y presas políticas de la Tupac Amaru tiene que ver con reivindicar precisamente el sistema democrático, que es lo que se ve afectado cuando tenemos presos y presas políticas, cuando tenemos proscripciones en la democracia. Es muy difícil festejar estos 40 años teniendo esta situación con Milagro Sala y los militantes de la Tupac detenidos o con la proscripción de Cristina. Le agradecemos entonces así a la diputada Gisela Marciota por haber participado de Mis Proyectos en DTV Noticias. Y vamos rápidamente a Gonza para cerrar esta edición del día de hoy y empezar este fin de semana. Gonza. Bueno, ¿tenés un calendario a mano, Vero? Sí, hoy, a ver, ahí ya. El celular, Agarro el celular, ¿tenés mira. algún calendario?
Bueno, a ver, agárralo. Sí, decime. Tenemos el cierre de esta semana, la semana que viene que es corta, es decir, tendremos días hábiles, por así decirlos, el lunes, martes y miércoles, luego los 2 días no laborables, jueves y viernes. El lunes, ¿qué número sería el de la semana siguiente a Semana Santa? ¿Sería 10? ¿Lunes 10? El 10, sí. Sí. A ver si Tengo dermatólogo. Bien. El lunes 10... ¿Qué pasa el lunes 10, bueno, Gonza, por Dios? Exactamente, ahí está. Te ayudé a recordar en un turno médico, así que muy bien. Ahí está la acción del día. Tal cual. A partir de la semana del lunes el 10, bueno, a partir del lunes 10, esa semana será muy fuerte de comisiones. Esa es la información que he recibido. Muy fuerte semana de comisiones del 10 al 15. Para luego, si se llegan a los acuerdos y a los consensos, la idea es sesionar el 19 de abril, Vero. Así que este será el calendario de aquí en adelante. O sea que el lunes la fecha 10... exacta para una posible próxima sesión es el 19 de abril, Vero. O sea que el lunes 10, según el mensaje que te respondieron, que estábamos todos atentos y esperando, es el día de definiciones. Exactamente, de cara al 19. El día de definiciones... De cara al 19, sí, porque en realidad de la semana que viene, que es corta en cuanto a lo laborable, tal vez la actividad en cuanto a las comisiones que puede haber no será tan intensa como sí lo será en la semana que arranca el lunes 10 de abril. Posterior a Semana Santa, fuerte semana de comisiones, así me lo dijeron, así me lo cantaron, y también que si hay sesión será el próximo 19 de abril. Bueno, y con este titulazo que nos dejás y a la expectativa entonces de lo que va a suceder esa semana en particular, nos vamos a tener que despedir, Gonza. Buen laburo, vamos a reencontrarnos el día lunes. Te deseo un buen finde. Dale, lo mismo para vos, Vero, que descanses. Igualmente, y también les deseo a todos ustedes que descansen y nos vamos a reencontrar el día lunes a las 9 de la mañana con todo lo que se viene, con este título que nos deja Gonza, que vamos a seguir trabajando. Y bueno, que tengan un lindo fin de semana, descansen, coman rico, abríguense. Nos reencontramos el lunes. Chau, chau.